Buenas. Hola. Hola. ¿Cómo andas, Nancy? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien, por suerte. Qué bueno. Bueno, ¿se escucha bien de ahí o...? De mi lado sí, pero del tuyo no sé. Si no me quito esto de los audífonos. Em, no sé si sería conveniente por el tema de que quizás hay eco después, el tema de los audífonos. Pero ¿Me ahí se escucha escuchó mejor? bien, a ver. Sí, ahí sí, ahí se escucha Listo. bien. Ok. Sí, parecía como que había un poco Sí, de es que ruido. tenía esto de los handsfree, pero creo que no es muy conveniente. Está bien. Bueno, entonces, bienvenidos a todos en esta nueva edición de Mateando con Traductores, ahora versión 2022. Y hoy, como primera invitada del año, la tenemos a Nancy López Vázquez. Y primero, antes que nada, bienvenida. Gracias. Y, y segundo, bueno, para quienes no la conozcan a Nancy, vamos a hacer voy a hacer una breve introducción. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que va a ser lo que es la traducción literaria, que ahí Nancy nos va a explicar bien sobre el tema. Pero antes, para quienes no conocen a Nancy, vamos a hacer una breve introducción, una breve presentación, que Nancy es traductora jurada de inglés y español, nacida en Guatemala, tiene estudios en licenciatura en letras de la Universidad de San Carlos de Guatemala y traductora profesional egresada en el Instituto Guatemalteco Americano. Sus áreas de especialidad son la traducción literaria, que es lo que vamos a hablar en este Mateando, legal, comercial y financiera. Sus títulos traducidos y publicados hasta el momento son La esperanza de Emily, de Ellen Gable, Caminar a la luz del espíritu, de Peter L., Hijos del cataclismo, de Christophe Olivier, Borrada Brody y Cara, de Tess Thompson, La senda de los Alpes, la historia de mi carrera, y otro título, Nuevas crónicas de Avonlea, de L.M. Montgomery. Bueno, bienvenida Nancy, la verdad, Gracias. un placer tenerte acá en Mateando con Traductores. No, gracias por invitarme. La verdad que fue sorpresa, pero muchas gracias. No, por favor. Y para empezar, bueno, como generalmente, bueno, nosotros acá en Argentina tomamos mucho mate, sé que ahí en Guatemala toman bastante café, o té, o algún otro tipo de infusión mientras uno está trabajando. O sea, te iba a preguntar si alguna vez tomaste mate o si alguna vez probaste el mate. Ya probé el mate 2 veces. Dos De veces. hecho, de, la primera, hace, ay, no sé, como 15 años o por ahí, uno de mis tíos se fue a Bariloche con mi prima y por cierto que nos trajo esta matera, Sí. pero yo te iba a preguntar igual si esto es de funcional o tal, porque esto por dentro es madera, entonces no sé si son así. Nunca la usamos Sí. para mate, por cierto. A ver, ese mate por lo que vi es bastante chiquito, sería bastante un poco más de adorno, Sí, ¿verdad? pero sí, hay mates, hay diferentes tipos de lo que es el recipiente. Se puede hacer tanto de calabaza como de palo santo. Ah, Entonces, sí hay de madera. ok. Bueno, pues esa fue la primera y pues no tenía yo como mucho paladar para el mate, ¿verdad? Pero pues es que el mate es una experiencia. Y la segunda, en un lugar que estuve trabajando hace un par de años, había un grupo de gente de Uruguay
y llevaban pues uno de los chicos ahí su hierba y nos dio a probar y pues ya tenía yo como más paladar para las cosas así un poquito amargas y la verdad que me gusta bastante. Sí, eso es bastante parecido. Bueno, el uruguayo siempre está con, digamos, como decimos, con el mate bajo el brazo. Exacto. Siempre está. Pero hay veces que, bueno, hay algunos que lo toman dulce, otros que lo toman con otro, se hacen mezclas con yerba con, no solamente la común, hay algunos que le ponen una yerba con menta o yerba con, no sé, con hierbas serranas o no sé. Es como para darte también una breve explicación de los diferentes tipos de mate. Pero bueno, me alegra saber que por lo menos probaste el mate y que te haya gustado. Sí, la verdad que es muy bueno. Contigo es una experiencia porque no es un gusto muy pues similar a otro tipo de infusiones, pero está bueno. Como se dice en inglés, un acquired taste. Exacto. Está bueno. Y yendo más a la parte, digamos, al plano personal, ¿cómo fue que decidiste estudiar, no sé qué fue primero, si traductorado o licenciatura en artes después, licenciatura en letras, perdón, después, o primero licenciatura en letras y después traductorado? Pues yo la vocación la descubrí o la sentí en la adolescencia, pues porque empezaba a estudiar inglés más formalmente en la escuela cuando estaba en, pues, no sé, dirán ustedes el secundario, para mí son los básicos, y me gustó, ¿verdad?, estudiar inglés, y pues se lo debo de haber comentado a mis papás y tal, y mi papá me dijo, podrías estudiar traductor para ser traductora jurada cuando seas grande, ¿verdad? Y yo, bueno, y pues eso se quedó como conmigo, ¿verdad? Ya en el bachillerato, que ya cuando tenía así tipo 15 años, pues nos ponían en la clase de inglés igual a hacer resúmenes de un libro que era Love Story, pero yo no sé por qué, pero yo no hacía resúmenes, yo traducía. Y pues la profesora nunca me dijo, Nancita, eso no se hace, entonces yo seguí traduciéndole el libro. Y pues eso me gustó bastante así de yo quiero hacer eso. Y ya cuando pues tocó que definir la carrera, en ese entonces te digo que era el del 2003, no existía, hasta donde yo sé, la carrera de traducción en Guatemala. No sé si ya estaba en el instituto donde estudié, que es un diplomado, pero pues como muchas instituciones privadas aquí, bastante caro, ¿verdad? Y pues eso se siguió quedando conmigo y pues tocó el momento que tenía que empezar a trabajar y en una empresa donde estuve, pues estuve así en cosas administrativas y tal, ¿verdad? Podría haberme decantado por la administración, pero digamos después de mi primera experiencia en la universidad, que a lo que me inscribí fue un profesorado de lengua y literatura, pero no me gustó. Así a decir verdad, no me gustó la parte de la docencia, creo yo. No me siento como con esa vocación de momento. Pero pues se quedó conmigo lo de letras, ¿verdad? Entonces, en la mente siempre tuve ser traductora, pero como te digo, no había posibilidad de estudiarlo formalmente. Y cuando ya después de un par de años de empezar a trabajar y tal, mis compañeros del trabajo, Nancita, deberías meterte a la universidad. Nancita, deberías estar estudiando en la universidad. Y yo, pues sí, debería, pero no me gusta nada de la universidad. Entonces, revisando el catálogo de la USAC otra vez, de la USAC, la Universidad de San Carlos, pues vi por ahí la carrera de la licenciatura en letras. Y dije, pues de ahí soy, ¿verdad?
y me fui a hacer el traslado de mi matrícula, y lo que me impulsó a estudiar letras fue que dije, yo sigo queriendo ser traductora y tengo que conocer mi idioma, pues letras es mi camino ahora, ¿verdad? Entonces, pues vi la posibilidad, me cambié de carrera y pues no paré hasta cerrar el pensum, ¿verdad? Ahora me falta la graduación, pero eso ya son otros 20 pesos. Entonces sí, hacer la tesis y tal, ¿verdad? Entonces en esa parte estoy de preparar la tesis y pues... A ver. El diplomado de traducción, porque como te digo, en mi cabeza siempre fue, yo voy a ser traductora, y pues eso fue lo que ya después, cuando tuve la posibilidad de estudiar el diplomado de traducción, pues ya ahí voy, y de ahí seguí, eso pues ya lo terminé. Luego vino todo el trámite de la traducción jurada, y pues ese fue mi camino académico. Claro, perfecto. Sí, de eso también hablamos también con Roselia en el Mateando anterior, que si lo quieren ver está en el canal de YouTube, que la carrera de lo que es el traductorado en Guatemala es como bastante nuevo, digamos. Sí, o sea, relativamente. Es relativamente nuevo. Y bueno, entonces es como que te graduaste, te recibiste, egresaste de la universidad de doctorado y de letras, y había que salir al mundo a trabajar de eso. Uh-huh. Y ¿quiénes fueron, si se puede decir, quiénes fueron tus primeros clientes, o cómo conseguiste hiciste tus primeras armas como traductora? Fíjate que eso fue bien bonito. Digamos, trabajos pagos no tuve exactamente entre lo que estuve estudiando, ¿verdad? O durante el trabajo. Pero en el trabajo donde yo estuve, como te digo, en una fábrica que hacen guantes de hule, es una fábrica que yo quiero mucho, es una empresa muy buena. Ya cuando terminé mis estudios de traducción, estaba ya en trámites para hacer el examen y tal, ya llegas a un punto en que querés hacerlo, dedicarte a lo que estabas estudiando, ¿verdad? Entonces, pues llegué a ese punto, y lo que no debe hacer ninguno es tirarse sin un plan. Pero así me llegó a mí el momento. Yo renuncié al trabajo, pues sí tenía el colchoncito del ahorro, pero te digo que fue bien bonito porque el día que yo dejé de trabajar en la parte administrativa, no recuerdo si fue esa misma tarde o la siguiente, una de mis excompañeras del Instituto Guatemalteco Americano me llamó, me dijo: Nancy, fíjate que aquí donde estoy yo es una agencia de publicidad, necesitan traducir unos documentos, ¿te animas? Yo, pues sí. Y como te digo, no sé si fue la misma tarde o el mismo día, yo no recuerdo haberle contado a mi compañera que estaba yo en trámites y planes de renunciar a mi trabajo. Y fue lindo, o sea, como te digo, de pura suerte, porque eso sí, yo ni me la busqué. Pero ya luego, ya sí toca picar piedra. Pues mi primer trabajo fueron unos borradores de contratos para esta agencia de publicidad, y ellos estuvieron trabajando conmigo prácticamente un año. Entonces, la verdad, muy bonito. Y ahora con traducción literaria específicamente, me metí yo, creo que fue el año pasado o el anterior. Lo verá bien o mal quien lo quiera ver, ¿verdad? Pero seguro has escuchado esta plataforma BabelQ, que algo escuché. Si te quieres hacer rico, no sirve, obviamente. No. Pero para practicar, para tener contacto con puede ser con traductores o con autores principalmente, la verdad que está bastante bien, porque así te vas fogueando y vas
discerniendo si te gusta, si vas a tener paciencia de abordar un proyecto largo o no. Entonces, pues me di de alta en esta plataforma. Después de enviar varias propuestas, vino el libro de La Esperanza de Emily, de Ellen Gable. Y pues debo de haber hecho un buen cover letter o una carta de motivos y me dijo, pues sí, Nancy, dale, hace mi traducción, ¿verdad? Esta plataforma te paga por regalías, entonces pues ella fue la primera que aceptó una propuesta de mi parte. Y un libro muy bonito, ¿verdad? Hay algunos autores ponen fragmento del libro como para prueba y otros pues no, ¿verdad? Y ahora del siguiente cliente pues fue el de Hijos de Cataclismos, que es de la editorial, podemos llamarle Funny or Fi, que pusieron en Translators Café la convocatoria para traductores. Entonces sí, ese fue más o menos mis inicios en la literaria. Perfecto. Sí, hay veces que sí, para diferentes proyectos es bueno utilizar las diferentes plataformas que se ofrecen trabajo. Por ejemplo, Translator Café es una, Pros es otra. Exacto. Yo no, bueno, había escuchado nombrar la de Babel, pero no me metí porque yo no me especializo en lo que es la traducción literaria, o sea, me encanta leer, pero eso es un tema aparte, porque leer no es lo mismo que traducir y uno es otra cosa. Pero hay veces que sí, uno va leyendo y ya es como que también uno se va imaginando cómo era el original y después dice, quizás por eso lo tradujeron de esta forma. Exacto. Y ahí eso fue lo o sea, estos primeros trabajos fueron los que te llevaron a especializarte en lo que es la traducción literaria, ¿verdad? No. Ok. No, esa es otra historia. No, perfecto. Sí, fíjate. Estamos acá para hablar, tranquilos, con el mate, café de por medio. No, fíjate que mi historia con la literaria tiene muchos años. O sea, digamos, mi primer cliente, si lo queremos llamar así, sí fue el año pasado. Pero tengo desde que descubrí que quería ser traductora, que me empecé a coquetear con la literaria. Cuando tenía en mi adolescencia, ¿verdad? Mi autora favorita fue L.M. Montgomery, de hecho, de la que está ahí en mi portafolio, ¿verdad? Si para la gente que te mira, pues si ubican a Anne with an E o Anne con E, pues ella es la autora de Ana de Tejados Verdes o Anne de Tejados Verdes. Y esa historia llegó a mí en mi adolescencia, precisamente. Y tuve los libros, pero me faltaba el último, Rila de Ingleside. Entonces, después de graduarme del bachillerato, yo tenía ya pues 17 años y me faltaba el bendito libro, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, el internet era así como un poco, no inaccesible, pero sí más caro y más complicado que antes, ¿verdad? De acceder a internet. Entonces, pues ya se ponía uno a buscar cositas por ahí y encontré el libro en inglés. Y como te digo, yo ya había hecho, aquí decimos los tanes, ¿verdad? De como empezar a dar pasitos durante el bachillerato. Entonces, pues lo encontré, tenía el tiempo, tenía las ganas, y con un mini diccionario de estos de Larousse, por ahí, bueno, no es el mismo diccionario, pero es de esos diccionarios Larousse chiquitos, pocket, ¿verdad? Sí. El famoso pequeño Larousse ilustrado, una cosa así. Una cosa de esas, pues el inglés-español, ¿verdad? Sí. Vine y, como te digo, pues tenía el tiempo, me lancé a traducir Rila de Ingleside y pues te presento mi bebé.
ese fue el primer libro que traduje completo. Me habrá tomado más de un año, supongo, entre traducirlo, corregirlo, ¿verdad? Porque con mi inglés de los 17 años y mi español de los 17 años, pues lo que a mí me ayudó a hacerlo fue, aparte de que me encanta la historia y quería enterarme del final, yo había leído y releído 1000 veces los libros de L.M. Montgomery, ¿verdad? Entonces ya estaba familiarizada con el estilo de los traductores pues de la editorial que los publicó, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que a mí me motivó mucho y que se quedó conmigo por otros 15 años de meterme a la traducción literaria. Digo yo, pues algún día lo tendré que hacer, ¿verdad? Y eso me sigue a mí motivando, porque me gusta mucho y pues eso fue básicamente esa traducción fue la que me llevó a quererme especializar, porque como te digo, con mi inglés de los 17 años, que no había recibido yo más formación que la del instituto, ¿verdad? Entonces, y repasándola hace un tiempito, pues dije, pues ni tan mal me quedó, pero obviamente no es como lo haría ahora, ¿verdad? Claro, ahora ya tenés un poco más de experiencia. Ya. Exacto. Y yendo a lo más, digamos, general, ¿no? ¿En qué? Pues siempre tenemos idea de que es una traducción jurada o una traducción, digamos, lo que nosotros llamamos traducción pública, o una traducción jurídica, o una traducción técnico-científica, pero ¿en qué consiste la traducción literaria? ¿Solamente libros o tiene algún otro área? ¿O en qué consiste para aquellos que no tengan mucha idea sobre el tópico? Pues literaria, obviamente lo primero que vas a pensar son libros, ¿verdad? Pero te puedes meter al terreno de la narrativa, te puedes meter al terreno de la poesía, del teatro, todo lo que sea una obra creativa en este caso. Ya sea cuentos para una revista, cuentos para una antología, pues yo creo que lo más generalizado es la traducción de narrativa, ¿verdad? Sí, lo que serían novelas, supongo. Exactamente, novela, cuento. Exacto. Ya ir al campo de la poesía ya es... Es otro, eso es otro pasote. Es, hasta donde tengo entendido, es como muy difícil hacer lo que es Sí, yo todavía no me he metido ahí especialmente con poesía un poquito más atrás, porque ahora la poesía yo siento que ya tiene mucha libertad. Entonces, no sé si antes de Alejandra Pizarnik o más atrás de ella, pues, o ella inauguró el estilo, pero pues que me encanta a mí el Pizarnik también, ¿verdad? Pero yo siento que la poesía quizá a partir de ahí se volvió algo más libre, más traducible puede ser. Y pues ya llegamos ahora a Rupi Kaur, ¿verdad? Que pues no es necesario saber tanto de la métrica, pero sí seguir ritmos y tal, ¿verdad? Pero sí es más generalizada la narrativa hasta donde yo veo. Y después eso va de la mano también con, por ejemplo, si uno quiere hacer traducción de canciones, por ejemplo. Sí, sí, digamos, sí. O lo que serían las letras de las canciones. Exacto. Pero pues hay que tener bastante oído también para traducir canciones y tener un poquito la beta de músico para saberlas adaptar bien, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y ya que estamos con esto de las, digamos, las diferentes betas, o sea, de lo que es la traducción literaria, ¿cuáles serían entonces, digamos, las dificultades más frecuentes en lo que sería la traducción literaria? Uno lo que
por ejemplo, yo me imagino es lo que son las traducciones de, por ejemplo, de dichos, refranes, que eso también lo estuvimos viendo, por ejemplo, en el café bien platicado de Roselia, que está por ahí, acá en el vivo. Lo que son dichos, refranes, frases, o sea, total y completamente localizadas en un lugar. Eso es lo primero que se me viene a la mente, que es la dificultad es más frecuente, pero ¿qué otro tipo qué otras dificultades hay en este tipo de... Sí, digamos, los juegos de palabras, básicamente, los dichos, o sea, los juegos de palabras para que, digamos, si en el original, en inglés en este caso, pues rimó, de repente en español también fuera necesario que rime, ¿verdad? O encontrar el equivalente, depende también tu público, ¿verdad? Si es Latinoamérica en general, bueno, digamos, obras traducidas para español guatemalteco va a ser muy raro, ¿verdad? Pero, digamos, si quiero yo adaptar algo más aquí a mi país, pues sí, también buscar entre el refranero Chapín, ¿verdad? Que es extenso también. Lo que te hablaba de los poemas, ¿verdad? Por ejemplo, en La senda de los Alpes de L.M. Montgomery, ella habla sobre uno de sus familiares antepasados que son escoceses. Entonces hay una parte de un poema en escocés. Entonces, eso sí me estuvo ahí mi rato buscando y pues no, yo traduzco de inglés, ¿verdad? Pero estaba ahí, por ejemplo, disponible un glosario, diccionario de escocés, y ya pude ir salvando un poquito la dificultad, pero sí, básicamente eso, ¿verdad? O discernir cuando tenés que traducir nombres de lugares, que pues de repente ni es necesario, o de repente sí es necesario. Entonces, pues básicamente eso, los chistes, la traducción de humor es otro arte también. Entonces, sí, básicamente esos son los problemas con los que uno se enfrenta, ¿verdad? No ser demasiado literal tampoco. Darte un poquito, porque eso tiene la traducción literaria, que no es tan encasillada en el original, sino que te puedes dar un poquito de libertades, pero respetándolas también, ¿verdad? Hasta dónde te puedes dar libertades o hasta dónde no, ¿verdad? A ese punto después vamos a llegar, pero antes quería preguntarte, de todos los libros que has traducido, ¿cuál fue el que más te costó y que más te ha dificultado traducir? O sea, el que más difícil, o el que más... Pues yo me he topado con historias un poquito sencillas, no me he metido a fantasía, que eso creo yo que debe de ser un poco complicado, más difícil. Pero en Hijos de Cataclismos de Christophe Olivier, el proyecto era posedición, básicamente, que el original está en francés, y a mí me proveyeron la versión en inglés y una traducida automáticamente al español, ¿verdad? Una traducción bastante buena para hacer, porque es de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, la verdad que muy bien, pero la dificultad ahí era tanto como este libro es de divulgación científica, pero para el público en general. Digamos, se trata de cómo los cataclismos desde la erupción del Toba, de un volcán que fue una erupción que vino a cambiar la forma en que se desarrolló la humanidad, cómo hacer que esa traducción no sea tan monótona, que sea entendible para todos los públicos, que esté correctamente traducido todos los nombres científicos, o que no se te pasó uno y que se tradujo mal, y cosas parecidas, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue lo más difícil, asegurarse de que sea un documento accesible
a cualquier persona que lo quiera leer, ¿verdad? Y que no sea necesariamente un científico, un geólogo. Entonces, pues yo creo que ese fue el que más me entretuvo, digamos. Es como, el que ahora sí se me venía a la mente los libros de Noah Gordon, por ejemplo, El Médico, que ahí es como que también eso es una mezcla entre lo que es ficción y un poco de lo que es traducción científico-técnica, porque que muestran también un poco de lo que son, historias de un médico. Pero sí, todo esto que eso sea una mezcla entre divulgación y algo científico es complicadísimo. Exacto. Y yendo justamente a otra cuestión que es bastante difícil dentro de lo que es la traducción literaria, es que el traductor se tiene que salir primero de su cabeza y entrar a la cabeza del autor, decodificar todo y volver a nuestra cabeza para traducir. Exacto. Entonces, ¿cómo se hace para hacer eso? Meterse a cabeza del autor y llegar a la traducción con la traducción fiel a su estilo. Pues yo creo que hay que ser uno muy curioso y hacerte muchas preguntas, ¿verdad? Incluso saber que el autor pudo haberse basado en otra persona, en otra situación, para dar con sus personajes. Entonces, meterte a la psicología de personajes también, las intenciones, los motivos del personaje, de la obra, ¿verdad? Entonces, eso es un camino bien complicado, puede ser, ¿verdad? Entonces, y yo creo que es hacerte muchas preguntas. Si estás en contacto con el autor, si no es un proyecto de autopublicación o de que traes obras del dominio público a tu lengua, pues hacerle preguntas al autor, ¿verdad? Que se canse, aunque esté uno ahí de garrapata, iba a preguntarle cosas, ¿verdad? Pero pues sí, hacerte muchas preguntas y tratar de imaginarse uno y de ponerse en las situaciones como que fueras el autor. Entonces, yo creo que por eso a mí me gusta mucho la traducción también, porque, digamos, a mí los inicios y la hoja en blanco me paralizan un poquito. Entonces, a mí si ya me das la idea, pues ya te la voy desarrollando, ¿verdad? Entonces, pero sí, hacerte muchas preguntas y usarte la imaginación, ¿verdad? Claro. Y sí. Ahora también otra de las dificultades, bueno, ya esto ya es más yendo a lo fantástico, me hiciste acordar a, por ejemplo, uno de los libros de Cortázar, que era Historia de Cronopios y Famas, que ya es como que ahí ya inventa todo personajes e inventa directamente un mundo aparte. Y ahí es como, esa también debe ser muy difícil a la hora de traducir, ¿no? Porque cómo uno puede llegar a traducir, suponiendo del español al inglés, o en este caso, traducir los cronopios, famas y todos esos personajes que tiene el mundo Cortázar. Exacto. Sí, o sea, es que sí, yo creo que la literatura fantástica debe de ser así pues no sé, un viaje distinto, ¿verdad? Yo creo que también para no perderte en eso, armar, si vamos a cosas técnicas, ¿verdad? A la parte técnica de traducir, armarte glosarios, ¿verdad? Porque si no, también te puedes perder y tradujiste la misma cosa de una forma antes y otra después, entonces luego vas a perder al lector final, ¿verdad? Entonces,
pues sí, yo creo que tendrá que ver con ser muy ordenado y disciplinado también a la hora de tratar de hacerte el listado de cosas. Incluso los autores, ¿verdad? Hacen su escaleta de personajes y los definen y dicen así habla y así se mueve y así se comporta. Entonces, incluso si no tenés, digamos, ese contacto con el autor, podrías hacer lo mismo, ¿verdad? De hacer un análisis de personajes, en un análisis simbólico puede ser también, ¿verdad? Mientras estás traduciendo o antes de traducir. Sí, puede ser. Y si no, que también me hiciste acordar, hay mucho, digamos, meta-análisis de los mismos, de las mismas obras, que eso supongo que también se puede, no sé si es una mezcla entre lo que sería una traducción literaria con algo también mezclado con lo académico. Puede ser. Ahí es como que también uno, digamos, no sé si vuela la imaginación porque eso sea, es un texto académico, pero ya es como que también se puede llegar a utilizar como fuente de información. Exacto. Sí, yo creo que de todos los recursos de los que puedes echar mano, ¿verdad? Porque es que eso es lo que tiene la literatura. Y cuando uno ya trabaja con ella, porque lo lindo y romántico de leer se puede perder también en un trabajo, digamos, ¿verdad? Porque es como cuando se me vino a mí el impulso de estudiar la licenciatura en letras, ¿verdad? Ah, sí, a mí me gusta leer y leer es lindo y yo me he leído no sé cuántos libros, pero la carrera tiene otras cosas, tiene crítica, tiene análisis, etcétera, que también se puede aplicar a la traducción, ¿verdad? De desmembrar la obra en sus catalizadores, en sus motivos, y eso te puede ayudar a hacer una traducción que va a llegar mejor, más digerida, si puede ser, al lector, ¿verdad? Sí. Sí, por supuesto, también dependiendo del tipo del lector, que eso también lo hablamos antes, o sea, ¿a quién querés llegar? Eso hay que definirlo también. Y ahora, vamos a una parte importante de lo que es una traducción literaria, que es el tema de la paga. Exacto, no. Aterrizando. Que no, claro, no solo del aire vive el hombre, para decirlo en una frase. Porque hay, al menos de lo que yo escuché, más o menos lo que se escucha acá, lo que se ve acá, hay muchos mitos y rumores y cosas sobre lo que es la traducción literaria. Y sobre todo con el tema de, acá más que nada hay asociaciones de traductores e intérpretes que están luchando mucho por el tema de las regalías, que eso es muy importante. Entonces, para los que no saben sobre esta parte, digamos, está bien, uno hace el trabajo porque le gusta y porque le gusta la obra, pero también hay que comer. Entonces, el traductor, ¿cómo es que recibe esa paga con respecto a las regalías de la traducción de libros? No sé, ¿existe alguna reglamentación, alguna ley, algo que regule eso? Pues en Guatemala lo que tenés, bueno, es un poquito también de analizar la industria editorial. Yo, en el caso particular de Guatemala, la literatura traducida no se produce mucho aquí. Entonces, o nada, me atrevo a decir, creo que habrá alguna editorial, pero muy contadas, que produzcan literatura traducida, ¿no? Aquí lo que se promueve y con mucho mérito y me parece excelente es promover al autor nacional, pero pues de español a español, ¿verdad? Entonces,
Pues así como que te dijera yo, en la industria editorial de Guatemala se paga X porcentaje por regalías. Yo no he visto todavía, estaba checando la legislación, y en Guatemala, como en muchos países o en todos, me atrevo a decir, está la ley de derechos de autor, ¿verdad? Y con respecto de la traducción, el traductor puede registrar sus obras en el registro de la propiedad intelectual como una obra derivada de un original. También, pero digamos, no te protegen hasta cierto punto, hasta donde yo he podido investigar, de qué porcentaje es válido o legal que te pague una editorial, ¿verdad? Pero, pues sí, en las editoriales de afuera, yo me imagino que tendrá que ver mucho con el plan de editorial de la empresa que te esté contratando, de saber qué porcentaje tenés que cobrar, ¿verdad? Eso pues ya se incluye en un contrato como cualquier negocio. Pero nosotros como traductores sí tenemos que ver muchos aspectos o varios de de las obligaciones y los derechos, ¿verdad? Saber de antemano lo que espera la editorial obtener con la obra que publique, y los efectos que va a tener en la parte fiscal, ¿verdad? Porque estaba, al menos en la legislación guatemalteca, dice que lo que te entre a tu cuenta de banco por regalías, hay que darle el 10% a la administración tributaria aquí en Guatemala, ¿verdad? Ponele, a mí me contrata una editorial fuera de Guatemala, pues yo facturaré algún porcentaje facturaré el trabajo completo de la traducción, y si en el contrato dispusimos un porcentaje de regalías, pues me imagino también facturar por esas regalías, ¿verdad? Y de ese rubro tendré que pagar el 10%, porque el César lo que es del César, obviamente, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo creo que tendrás el traductor que ser muy cuidadoso en conocer los planes de la editorial. Incluso creo que se divide por el tipo de formato de la publicación, ¿verdad? Si va a ser electrónico, cuántos en tapa blanda, hasta cuántos en tapa dura. Es la parte más aterrizada, digamos, de los pies en la tierra de nuestro trabajo, ¿verdad? Y pues yo de momento no he tenido el acercamiento con una editorial en sí, y hay de todo en formas de cobrar, ¿verdad? Por ejemplo, en Babel Cube lo que te ofrecen es un pago de regalías, creo que hasta el 50% o algo así, cuando ya llega a X cantidad de ventas el libro, ¿verdad? Y, por ejemplo, si te vas a tirar a las autopublicaciones, que también está muy en boga, supongo yo, que traer, como te decía, material de dominio público al idioma español. Amazon, por ejemplo, te paga hasta el 70% de la venta del ejemplar, ¿verdad? Pero si te vas a esa forma de obtener una compensación por tu trabajo, te vas a tener que meter también a aprender el marketing. El libro lo podemos colgar en internet, pero nadie va a saber que está ahí. Entonces, sí, yo creo que ya luego entra otro juego de habilidades para poder promover la obra, ¿verdad? Claro, por eso, al menos acá en Argentina también se está intentando hacer una ley o algo que reglamente todo lo que es la parte que mencionaste de derecho de autor, porque uno dice hasta qué punto el autor es el autor y el traductor es, o sea, también el autor en Es sí, que o sea... tu traducción tiene el carácter de obra, es una obra derivada, pero es una obra, y es tu
actividad intelectual, digamos, ¿verdad? Entonces, pues sí, el traductor es el autor en el idioma meta de la obra original, ¿verdad? Claro, eso, o sea, pero por ahí yo lo que me refería también era que puede llegar a haber fricciones con el mismo autor, porque por ahí, hasta qué punto, claro, hasta qué punto un autor, o sea, es dueño de la obra, porque dice, bueno, yo soy el dueño, yo lo escribí, vos hiciste la traducción, pero la obra, o sea, el nombre que aparece en el título como autor de la obra, soy yo. Claro. Dice traducido por tal y tal persona, pero aún sigo siendo el autor. Exacto. O sea, Sí, por eso como... es como que hay un conflicto bastante importante. Sí. De eso que estabas mencionando, lo del tema de que había una especie de ley con el tema de derecho a autor, me interesó mucho, o sea, por el tema de que hasta qué punto el traductor es autor y el traductor es traductor. Yo te diría autor de la traducción, o sea, ese es Sí. sería digamos, el nombre, pues científico, si se quiere, ¿verdad? O el título que se te puede dar, el nombre técnico de tu trabajo, ¿verdad? Y sí, yo creo que en España es incluso por ley que tenés que registrar tu traducción como propiedad intelectual, ¿verdad? Y eso pues se podrá hacer aquí en todas partes, supongo, ¿verdad? Pero sí, en cuestión de pagos de regalías, lo que se acuerde con la editorial, yo no he visto legislación tanto aquí como en otra parte del mundo, por lo menos de habla hispana, que obligue a una editorial a pagar un porcentaje o un techo de porcentaje, por lo menos, ¿verdad? Ya es cuestión de saber negociar. Y sí, sí. O sea, sí, eso pasa que uno piensa que, bueno, si se regula ya es como que directamente obliga a las editoriales también a pensar en las regalías también del traductor, pero bien, es un tema más que nada tanto legal como de cada editorial. Exacto. Y de las obras que tradujiste o que escribiste también, porque volviendo al tema de que sos la autora de la traducción, si hay algún libro que consideraste como tu preferido a la hora de traducir. Pues sí, yo creo que mi preferido es La senda de los Alpes de L.M. Montgomery, que es una autobiografía, porque fue como conocerla, porque ella la invitaron a publicar la historia de su carrera en una revista y fue una serie, creo que de seis partes en una revista canadiense en 1917, pero fue como un diálogo con ella, ¿verdad? Entonces es una persona que a mí me hubiera gustado conocer y entonces fue como haber tenido un diálogo con ella, ver de dónde le nació a ella la idea de su obra más famosa, ¿verdad? Que es Anne de Tejados Verdes. Su camino para lograr ser lo que llegó a ser, ¿verdad? Que lo pudo disfrutar en vida, gracias a Dios, ¿verdad? Que no es como Van Gogh, haz de cuenta, ¿verdad? Que produjo tanto y no disfrutó nada, por lo menos del beneficio, ¿verdad? Entonces, claro. ese libro Exacto. Pues sí, ¿verdad? Pues ella logró lo que era su objetivo, ¿verdad? De ser escritora. Ella quería ser escritora. Entonces, pues escritora reconocida y contar sus historias, ¿verdad? Y como te digo, fue como haber tenido un diálogo con ella, el diálogo que no voy a poder tener nunca, pero sí conocerla, ¿verdad? De su boca. O de su pluma, mejor dicho. Sí, aparte, bueno, que mencionaste que fue una de tus autoras preferidas en tu
en tu adolescencia. Ujú. Y después tener que traducirla a ella es como que no me quiero imaginar tu sensación de felicidad, Ay, sí, esa- total. a la hora de traducir, aparte que ya habías leído casi todas sus obras, bueno, ya más o menos como que tenías una idea de cómo, Ujú, digamos, la parte de meterse en la cabeza del autor ya era como ujú. que ya lo tenías, eh, ya lo tenías en mente. Exacto, sí, entonces fue como descubrir si estabas en lo cierto, ¿verdad? De qué tanto puso de su vida en su obra, y puso bastante. Entonces, ficcionalizada o lo que sea, pero ella sí puso de su ser en su obra, ¿verdad? Entonces, digamos, confirmarlo fue bien bonito. Perfecto. Y ya dijiste, bueno, el libro que más te costó traducir, el libro Ujú. que en tu preferido. Ahora, ¿existe algún autor del que quieras o que te hubiera gustado traducir? Pues sí, hay varios, de hecho. Ponele en el lado de la poesía, como te digo, como se volvió así tan, que se puede expresar mucho sin tanto, sin tanta complicación hasta cierto punto, digamos, dejar que tu sentimiento hable. A mí me hubiera gustado traducir los poemas de Rupi Kaur, que es pues muy famosa ella actualmente, ¿verdad? Y es muy actual. Eh, Me habría gustado haber traducido Las horas distantes de Kate Morton, porque me encanta el escenario inglés, así Ujú. de sus nieblas y sus... Y es un libro muy interesante, ¿verdad? Que va al flashback y al flash forward. Entonces es un juego muy interesante del manejo del tiempo. Me hubiera gustado mucho traducirlo y pues si ella sigue escribiendo, ojalá que me llegue a topar con la editorial que la publique. Y probablemente, aunque no he leído el libro, pero me interesó mucho y estuvo muy bonito, muy bien hecha la serie, ¿verdad? No en términos de la historia, porque no sé qué tanto le cambiaron. De este de Gambito de Dama, Queen's Gambit, Sí. me Ujú. hubiera gustado hacer la versión en español porque igual habría sido como bien interesante también meterte en el asunto de investigar las técnicas de ajedrez y Dios sabe qué más de esa historia, ¿verdad? Eso Sí. me habría gustado mucho. Bueno, la verdad, muchos autores muy interesantes. Ujú. Y, y bueno, no sé si en el público, si alguien quiere hacer una pregunta, lo dejamos también. Si quieren hacer, no hay ningún problema. Eh, y si no, la última pregunta que te iba a hacer era si qué mensaje final le darías a los noveles o a los estudiantes de traductorado que quieran especializarse en lo que es la traducción literaria. Pues lo que diría, si es su vocación, porque ya saben que les gusta leer y que es una cualidad necesaria, la más necesaria quizá para el traductor, que tengas paciencia para leer, que busquen probar primero, intentarlo, porque es un compromiso bastante largo, un proyecto de traducción literaria, especialmente las novelas, ¿verdad? Que pueden extenderse por muchas páginas, muchas palabras. Que prueben primero si es lo de ellos, si van a tener la paciencia y si no, pues que la cultiven para enfrentarte a un proyecto largo, porque no es lo mismo como un ensayo de 10 páginas que un libro de 100, ¿verdad? Entonces, en, yo diría que sí, que fogueen su paciencia primero y que se lancen, porque es bien bonito. Entonces, libros van a ver siempre hasta que
hasta que ya no haya. Entonces, un libro, aunque evolucione... Y aún así van a haber libros, aunque sea en formato digital. Claro, y es bien alentador y bien interesante y bien, no sé, emociona saber que hay un montón de gente escribiendo y hay un montón de gente que le guste leer y que hay que traer esas historias al público, en este caso hispanoamericano, ¿verdad? En nuestro caso. Entonces, pues ese es el mensaje, ¿verdad? Que si les gusta, si saben que se pueden comprometer con proyectos largos, que le den viaje, o sea, que lo hagan. Bueno, ahí Roselia pregunta si alguna vez has traducido una obra en conjunto con más traductores. No he tenido el gusto. Digamos en el mismo idioma, no, ¿verdad? Pero en el caso bueno, que podría ser un poco el ejemplo. En el caso de Hijos de Cataclismos, el proyecto fue para ser traducido en alemán y en el idioma que se ofreciera, ¿verdad? Pero era para alemán, para italiano, para japonés. Y pues tuve oportunidad de estar en contacto más que todo con el traductor de alemán, que yo de alemán no sé bueno, solo sé decir gracias probablemente, pero sí, digamos, en los correos de actualizaciones con el gerente del proyecto, pues pone, ¿verdad? De niños, lo que encuentren ahí de errores, pónganlo o háganmelo saber y yo lo voy a compilar en un Excel, ¿verdad? Y fue bien interesante el ejercicio, ¿verdad? Yo pues vi que estaba este error en la versión en inglés y tal, y no me recuerdo qué error había tenido yo, y el traductor de alemán, mira Nancy, yo creo que te confundiste acá y podrías ponerlo de esta otra manera. Yo no hablo español, pero era de los términos en latino, una cosa parecida, ¿verdad? Entonces, si te sirve la corrección, pues enhorabuena y tal vez la pudieras incluir en tu versión. Y yo, pues sí, gracias, me hizo ver un error bastante importante, ¿verdad? Entonces, pues sí, como te digo, en el mismo idioma no he tenido oportunidad, pero seguro sería bien bonito así de discutir mis impresiones sobre la misma obra. Yo creo que va por este lado y que de repente te corrijan la plana o uno corregírsela a alguien y enriquecer más el texto, ¿verdad? Que llegue de la forma mejor posible al lector. Perfecto. Bueno, Nancy, la verdad fue un mateando bastante interesante, sobre todo por el tema que la traducción literaria, siempre uno cuando es traductor habla mucho de lo que es la traducción técnico-científica, de la traducción jurada o la traducción, como decimos acá, traducción pública, pero no hay mucho, no se ahonda tanto en lo que es la traducción literaria. Y tenerte a vos que hables sobre el tema, la verdad es un placer y un privilegio y un honor tenerte acá. Gracias, no, al contrario, gracias. Tan igual el honor mío por haber surgido tu iniciativa, ¿verdad? De hablar de este tema y contar conmigo para ello, ¿verdad? Muchísimas gracias. Entonces, bueno, el próximo Mateando será en aproximadamente 2 semanas. Nos estaremos viendo, me estaré fijando a mediados de febrero. Y aprovecho para lo que nosotros decimos meter una publicidad, que y sí, hay que hacer publicidad también, aprovechando que también está Roselia, que va a tener el café bien platicado este viernes. Súper interesante. Que vamos a hablar sobre las diferentes formas
cómo se ve lo que es la traducción pública o traducción jurada en diferentes países. Y Así solo que, desde el punto sí, de que incluso la forma de llamarle a la profesión distinta, ¿verdad? Que el perito traductor, el traductor público, el traductor jurado, etcétera. exacto, ¿Quién diría exacto. que en español nos podemos llamar de tantas formas? Sí, hablamos un mismo idioma, pero a la vez es tan distinto que Exacto. hablamos otro idioma. Sí, así que podemos, como en esa canción, no sé si la viste, de qué difícil es hablar el español. Sí, 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 la vi, es impresionante. Yo la escuché y digo, no puede ser, no puedo creer todo lo que dice hacer con tantas cosas. Sí. Pero bueno, entonces nos estaremos viendo dentro de 2 semanas, si no me equivoco, es a principios de febrero, el lunes 7 de febrero será el próximo Mateando. Veremos, todavía no tengo bien quién será el invitado, pero seguramente vamos a tener a alguien importante. Ahí los Así vamos a que estar. bueno, pero bueno, muchísimas gracias, Nancy. Agradezco primero, te agradezco a vos. Segundo, a los que se quedaron, los que estuvieron en todo el vivo. Si no, cualquier cosa lo pueden ver por YouTube. En estos días lo estaré subiendo. Y cualquier cosa, si la quieren seguir a Nancy, seguramente la pueden seguir por el Instagram y consultarle o decirle o simplemente seguirla en su Instagram. Así que nos estaremos viendo dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Nancy, muchas gracias a los presentes y como digo siempre, sigamos mateando. Sigamos mateando. Gracias. Chao. Adiós.